Hola, ¿qué tal están? Comentario de la falsabilidad. Karl Popper es uno de los grandes filósofos de la ciencia de todos los tiempos, un gran pensador y en este vídeo voy a comentar pues un fragmento de su famosísimo libro La lógica de la investigación científica. Dice así Popper: mi propuesta está basada en una simetría entre la verificabilidad y la falsabilidad, asimetría que se deriva de la forma lógica de los enunciados universales, pues estos no son jamás deducibles de enunciados singulares, pero sí pueden estar en contradicción con estos últimos. En consecuencia, por medio de inferencias puramente deductivas, valiéndose del modus tollens de la lógica clásica, es posible arguir de la verdad de enunciados singulares la falsedad de enunciados universales. Una argumentación de esta índole, que lleva a la falsedad de enunciados universales, es el único tipo de inferencia estrictamente deductiva que se mueve, como si dijéramos, en dirección inductiva, esto es, de enunciados singulares a universales. Antes de comenzar a comentar este texto, conviene dar algunas ideas sobre aspectos académicos y biográficos de Karl Popper. Nació en Austria en 1902 y murió en 1994. Karl Popper ha sido además uno de los más grandes filósofos del siglo XX, no solamente por sus aportaciones en el terreno de la filosofía y de la ciencia, sino también en el campo de la teoría y de la reflexión política. Su obra, diríamos que pues marcó indudablemente el siglo pasado, el siglo XX, y su influencia está aún presente en el siglo XXI. Popper nació en Viena en 1902, en el seno de una familia judía, estudió matemáticas, física y filosofía en la universidad y durante esta época de su vida se entusiasmó por el marxismo. No obstante, muy pronto se desilusionó y se orientó hacia ideas más bien socialdemócratas. Acabados los estudios, se dedicó a enseñar matemáticas y física y entró en contacto también con el Círculo de Viena. La emergencia del nazismo, sin embargo, hizo que Popper abandonara Austria y se fuera a trabajar como profesor de filosofía a una zona tan lejana como Nueva Zelanda. La invasión de Austria por parte de las tropas de Hitler en el año 1938 también motivó que escribiera sobre la filosofía política antidemocrática y que criticara muy claramente las concepciones historicistas que consideran que la historia tiene un significado y un destino. El resultado de estas reflexiones es el libro La sociedad abierta y sus enemigos de 1957, publicado en ese año. Popper, además, hay que decir que vivió su juventud en una sociedad donde la vida intelectual estaba fundamentada en ideologías que se autocalificaban de científicas, como el marxismo o las escuelas psicológicas de Freud o Adler, etc. Estas ideologías tenían una gran influencia en su época porque aparentemente ofrecían un gran poder de explicación. Psicoanalistas y marxistas encontraban pues confirmación de sus teorías en muchas cuestiones, aunque eso no era cierto. En relación con esta actitud o en contraposición con la misma, Popper quedó impresionado por la postura metodológica de Einstein, ya que mientras los freudianos buscaban solamente ejemplos que confirmaran sus propias teorías y los marxistas modificaban ligeramente la teoría para hacer encajar los hechos, Einstein exponía su teoría de la relatividad en la falsación, prediciendo una situación experimental tan concreta que, si no se daba, desacreditaría completamente la teoría y la abocaría al desastre y al abandono. Esto le gustó a Popper. Además, se percató también Popper de que había teorías omniexplicativas que nunca se encaraban con la realidad para ser contrastadas y que, en cambio, el auténtico método científico contenía predicciones formuladas de tal modo que la opción de cumplirse le daba un rango de seriedad ausente en las autodenominadas, pues podemos decir, planteamientos, autodenominadas cuestiones científicas, que no lo eran, como el psicoanálisis o el marxismo. De todas maneras, Popper acabó concluyendo que la manera de distinguir una teoría auténticamente científica de teorías pseudocientíficas era precisamente la capacidad de ser puesta en el tribunal de la falsación, de la falsabilidad. De esta manera se podían proponer predicciones concretas y mirar si los hechos falsaban o no la teoría. Si superaba este control de falsación, se podía decir que se avanzaba hacia la verdad. Ahora bien, para Popper, este progreso era siempre sin fin, ya que el proceso de falsación lleva a no poder afirmar nunca que se esté en posesión de teorías
definitivamente ciertas o verdaderas. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de este texto que he leído de la lógica de la investigación científica. En este texto, Popper compara las virtudes lógicas de los procesos de verificabilidad y falsabilidad y plantea una propuesta sobre cómo obtener teorías próximas a la verdad. Por lo tanto, el título podría ser El papel de los enunciados singulares en la confirmación de enunciados universales o teorías. En cuanto a las ideas fundamentales que hay en el texto, Popper expone su propuesta sobre el método científico y también analiza la verificabilidad y la falsabilidad, por ejemplo, y también analiza algunos conceptos nucleares del empirismo lógico defendido también por el Círculo de Viena. Además, paralelamente, también considera que los enunciados singulares no sirven para comprobar o verificar la verdad de los enunciados universales. También, si consideramos lo que expone en el texto en relación con todo el pensamiento del autor en cuanto a su filosofía de la ciencia, pues cabe afirmar que este texto pertenece claramente al denominado racionalismo crítico popperiano. Es decir, a una propuesta filosófica que considera que la razón no puede tener más que un papel crítico en vez del papel que históricamente se le ha dado como fundadora o constructora del conocimiento. Y también hay que decir que en la base de su filosofía hay una crítica a la concepción del conocimiento y del progreso científico defendido hasta ese momento. Él cree que hay una evolución del conocimiento y también destaca también el papel de la inducción en el conocimiento científico. Por lo tanto, esto también supone una crítica a la concepción que cree que el conocimiento y la ciencia llegan a verdades universales a partir de la observación repetida de casos particulares. Para Popper, de hecho, los inductivistas se equivocan, ya que ni la ciencia ni el conocimiento avanzan por acumulación de observaciones. En este sentido, también, por ejemplo, él insiste, en contraposición a lo que habían anunciado los positivistas lógicos, insiste en que las teorías no son verificables empíricamente, nunca podremos confirmar una teoría de una forma definitiva mediante la experiencia. En cambio, y este es el criterio defendido por Popper, está la demarcación entre una teoría científica y una pseudocientífica, y esto se consigue a través de la falsabilidad. Por tanto, es necesario entender este concepto y también la posibilidad de llevar una teoría que se pretende científica al tribunal que mirará si es falsa también. Como se puede ver, en la actitud de Popper se nota claramente una actitud metodológica muy clara, también criticando las teorías pseudocientíficas, porque Popper considera que en la base de la actitud auténticamente científica está la búsqueda de hechos que pongan a prueba la teoría que pretende ser ciencia y que pretende ser científica, en definitiva. En ese sentido, para Popper, las teorías pseudocientíficas se caracterizan por, primero, emplear unos términos ambiguos o que no tienen correspondencia con nada observable, a pesar de tener un papel fundamental en la teoría. También, las teorías pseudocientíficas utilizan nociones que permiten amortiguar toda observación que pueda poner en entredicho la teoría. Y eso no es algo correcto. También, en relación con las teorías pseudocientíficas, para Popper los mismos hechos quedan como teñidos por la propia teoría, situación que de nuevo permite superar la prueba de los hechos. Hechos que para estas teorías pretendidamente científicas siempre vienen a verificar la teoría. En este sentido, frente a estos planteamientos pseudocientíficos, Popper siempre recordará la voluntad contrastadora de la física contemporánea y en especial la postura científica personalizada en Albert Einstein y la puesta en contrastación de la relatividad general con los hechos. En este sentido, para Popper, lo que tienen que hacer los científicos es buscar puntos vulnerables de sus propias teorías
a fin de que el proceso de contrastación permita aclarar realmente la bondad de las mismas, o de lo contrario, no quedar en un papel de defensores de teorías como si éstas fueran sagradas. Esta es la clara diferencia entre una actitud científica y una actitud pseudocientífica. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a todos y a los oyentes de Radio Sofando también, y hasta siempre.